Los que conocen el valor de la presencia de Dios y disfrutan de verdad la presencia de Dios, cuando sienten que Dios está lejos de ellos, hay algo que les hace anhelar y desesperarse por acercarse a Dios. Mira, hermano, qué triste es escuchar un creyente que dice amar a Dios y ser seguidor de Dios y a la vez expresarse de su tiempo con Dios como que si le está haciendo un favor a Dios. Tanto estás buscando de Dios, podrá contestarte, quizás no como quisiera, quizás no le dedico el tiempo que debo dedicarle, porque por si tú no lo sabías, a Dios le tenemos que dedicar todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso incluye todo el tiempo nuestro. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros hablamos de acercarnos a Dios, estamos hablando de una relación donde nosotros hablamos al Señor, pero donde también Dios nos habla a nosotros. Porque ¿cuántos creen que Dios sigue hablando? Dios sigue ministrando. Yo sé que muchos han tratado de apagar la voz de Dios, y cuando digo tratan de apagar la voz de Dios es que ya lamentablemente algunos no creen en el mover profético, en los dones como de ciencia. Algunos no creen en los sueños y no creen en la palabra viva, que es su palabra, la palabra de Dios. Y lamentablemente ellos limitan el mover de Dios y la relación de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque al decir que Dios todavía no habla por medio de profecía, su palabra de ciencia o cualquier otro método que acabo de hablar, usted sabe que estás dudando de la voz de Dios y de su capacidad de seguir hablando. Yo no sé usted, pero yo sirvo a un Dios que en una ocasión le habló a profetas en la antigüedad, y ese Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos sirven a ese Dios en esta noche? Amén. Servimos a ese Dios. Pero nosotros estamos viviendo en una época donde es necesario tener una relación bien cercana a Él. Lamentablemente muchos en esta época viven distraídos por tantas preocupaciones, tantas actividades, que lamentablemente todo el ruido que hay alrededor del ser humano hoy en día lo único que hace es enfriar al cristiano, alejar al cristiano de Dios. De alguna forma, todo lo que se está viviendo a nivel mundial está afectando el caminar de los creyentes. Jesús en una ocasión hizo una pregunta y Él dijo: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando vuelva? Yo te pregunto a ti eso. ¿Tú crees que la gente sigue creyendo como antes creían? Yo sé que algunos me dirían: pastor, el evangelio se ha esparcido, muchos están llegando. Es verdad, muchos están llegando, muchos están creyendo, pero la Biblia nos enseña a nosotros que muchos también son los llamados y pocos los escogidos. Entonces no te guíes por cómo se está esparciendo el evangelio, cómo se está hablando, se está anunciando, porque eso no significa que hay muchos que de verdad están viviendo para Dios. Porque al Jesús enseñar que de las multitudes iba a ser un remanente que se iba a salvar, esto nosotros nos muestra que aunque algunos confiesen a Jesús como Dios y se llamen cristianos, lamentablemente no viven vidas entregadas, sujetas a Él, no tienen relaciones íntimas con nuestro Señor, no hablan a Él, no se dejan ministrar por Él. Generalmente hay muchos que sienten en el cristianismo hoy en día una distancia a Dios. Usted sabe qué triste es hablar con creyentes que cuando tú le preguntas cosas tan sencillas como ¿eres salvo?, no saben qué responderte, siendo cristiano. Cuando tú hablas con creyentes y les preguntas, ¿tú tienes tiempos con Dios? Ora, ayuna. Muchos de ellos ahí te comienzan. Cuando me hacen así, yo digo: ay, Dios santo, este no ora. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que tiene una relación cercana al Señor y le preguntan, ¿tú estás buscando de Dios?
podrá contestarte, quizás no como quisiera, quizás no le dedico el tiempo que debo dedicarle, porque por si tú no lo sabías, a Dios le tenemos que dedicar todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso incluye todo el tiempo nuestro. ¿Cuántos lo creen? Entonces, por lo tanto, siempre vamos a sentir que estamos careciendo en esa área de la entrega, de la búsqueda. Pero cuando hay alguien que te dice a ti, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que pasan los días. Mira, ahí hay un grave problema, porque esa persona se está dejando engañar por el enemigo, y el enemigo está ganando la batalla en su vida y lo está alejando de Dios. Pero en esta noche yo digo por fe que nada nos podrá separar del amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo enseña: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? Aleluya. Nada nos puede separar de Dios. Entonces, cualquier excusa que el diablo te ha metido en la mente a ti, en la cabeza, y te ha dicho no tienes que buscar a Dios o no tienes el tiempo para buscar a Dios, en esta noche tú le vas a decir: de a partir de hoy es cuando más me voy a acercar a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse más a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? El apóstol Santiago dice estas palabras: acercaos a Dios. Y él termina la segunda parte de esa frase: y Él se acercará a vosotros. Si nosotros notamos ese texto tan sencillo, muy común, que tantos conocen, el apóstol le está diciendo: si hay un acto de cercanía, ¿qué es lo que vamos a provocar? Respuesta. Por eso es que Jesús enseñó: el que toca se le va a abrir, el que busca va a hallar. ¿Cuántos están entendiendo? Y Santiago está enseñando: si tú decides acercarte a Dios, no va a ser por gusto, porque el que toma de su tiempo, de su esfuerzo, de sus recursos para buscar más a Dios, Dios recompensa su vida. Por eso es que la Biblia enseña que Dios es quien premia. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos aquí pueden decir conmigo: Dios me ha premiado con su presencia? Dios me ha premiado con una relación íntima con Él. Para nosotros dar ese paso de acercarnos a Dios, tenemos que tener algo muy importante. Y eso se llama hambre. Sed de Dios. ¿Usted sabe por qué hay gente que no se acercan a Dios? Porque han perdido el hambre por la presencia de Dios. Jesús enseñó y dijo: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor enseñó el por qué eran bienaventurados. Jesús dice que son bienaventurados, doblemente bendecidos, porque cuando tienen ese deseo, Él los va a saciar. Tristemente, con todo el ruido que hay alrededor del mundo, los cristianos se han desenfocado tanto que han dejado de anhelar a Dios. El hambre, la sed por Dios. Mira, aquí hay muchos que conocemos lo que es tener hambre. Y especialmente lo que nos gusta comer. ¿Qué sucede con los que les gusta comer y no le das comida? Nos desesperamos, hermano. Es más, mi esposa dice: ¿tú quieres ver a mi esposo de mal humor? Que no haya comido. Ahí veo que algunos se están riendo. Ese es el don de sospecha. Yo sé que no es a mí el único que me afecta entonces. No comen y de repente sienten que le cambia el humor. Ya no le causa gracia lo que le dicen. Todo le molesta, y todo es porque siente la necesidad de saciar su interior o el vacío que tiene en su estómago. Espiritualmente es así. Los que conocen el valor de la presencia de Dios y disfrutan de verdad la presencia de Dios, cuando sienten que Dios está lejos de ellos, hay algo que les hace anhelar y desesperarse por acercarse a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta noche?
¿Usted sabe por qué hay gente que no tienen hambre y sed de Dios? Hermanos, les voy a decir, y nadie se me vaya a sentir mal, porque no han tenido una experiencia real con el Dios vivo. El que conoce lo que es la unción del Espíritu Santo, el que conoce lo que es la llenura del Espíritu Santo, el que conoce lo que es el poder del Espíritu Santo, la paz del Espíritu Santo, el amor, el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos sobrevivir mucho tiempo sin eso. Es más, nada más que nos sentimos lejos y fríos, ¿qué es lo que sucede en nuestro interior? Acércame a ti de nuevo, Señor de gloria. ¿Cuántos han sentido ese anhelo? Acércame a ti de nuevo, Dios de gloria. El salmista David enseñó en el Salmo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David era un adorador que no buscaba solamente las bendiciones que Dios le brindaba. Es más, David estaba más interesado en el Dios que daba bendiciones que en las bendiciones que Dios brindaba. Se lo compruebo. En el Salmo 51, cuando David peca, la preocupación más grande de David no era que fuera desechado como rey. La Biblia en ningún momento nos enseña en el Salmo 51, que fue aquel salmo que el Espíritu Santo inspiró en la vida de David, escribiendo cómo él se sentía arrepentido de haber adulterado y hecho lo que había hecho. Y de repente David en este salmo le manifestó a Dios dos cosas muy importantes. Número uno, perdóname, límpiame, lávame, quiero ser blanco como la nieve. Y dos, le dice, no vayas a apartar de mí tu Santo Espíritu. En ningún momento David mencionó el reinado. En ningún momento David le dijo a Dios en el Salmo, Señor, no me deseches y me quites el trono. Señor, no me deseches y me quites la gracia y el favor. No, lo que a David más le importaba, usted sabe que era que la presencia de Dios estuviera con él todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe por qué David era un buen adorador? No porque era hábil con el arpa, no porque era hábil escribiendo salmos y versos para cantar cánticos a nuestro Dios. David era un hábil adorador porque anhelaba la presencia de Dios. Él lo manifestó en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los que conocen a Dios saben que hay un momento donde nuestra alma, nuestro interior, donde habitan las emociones, tiene quebrantamiento. Se siente seca, vacía. ¿Cuántos cristianos han sentido eso? Tristes. Y yo veo tantos cristianos que, conociendo el poder de la presencia de Dios, deciden buscar otra fuente para tratar de llenar algo que solamente el poder del Espíritu Santo puede llenar. Cuando vengan esos sentimientos a tu vida, recuérdate de eso. Aleluya, yo conozco a Dios y conozco su poder. Lo que yo necesito no es nada de este mundo. Lo que yo necesito es su presencia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen yo necesito su presencia? Yo no busco su presencia y busco cercanía a Él solo para que Él me dé y me bendiga. Porque muchos quieren acercarse para recibir bendiciones. Quieren orar para presentar peticiones. Usted sabe que la vida de oración, de intimidad de ese tipo de cristiano mengua mucho cuando tiene todo lo que le hace falta materialmente. ¿Cuántos entienden eso? El cristiano que en algún momento de su vida siente que tiene las bendiciones que tanto le había pedido a Dios, hay algunos que lamentablemente, como buscan a Dios por ver algo a cambio, recibir algo a cambio, cuando lo tienen,
entonces ya sienten que no tienen que buscar a Dios. Pero cuando necesitan otra cosa, entonces se vuelven a Dios. Pero el creyente que busca a Dios por su presencia, no importa si tiene millones de dólares en el banco o si está en números negativos. No importa si tiene todos los deseos de aquí de la tierra o no ha visto nada cumplido. Lo único que anhela es acercarse a Dios para que Dios llene su vida y bendiga su vida con su presencia. Ese tipo de creyente busca a Dios con frecuencia, diariamente. Jeremías escribió estas palabras, Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No solo se trata de buscar a Dios ocasionalmente o cuando hay necesidad, se trata de buscar a Dios con el corazón. Ayer yo le enseñaba a la iglesia en Hialeah y le decía a la iglesia en Hialeah que la gente habla de la religión como algo malo, y yo quiero que ustedes entiendan esto. La religión, según lo que el mismo Santiago enseña, no es malo. La religión, la práctica, la disciplina, por ejemplo, de congregarse, el apóstol Pablo dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La disciplina de la oración, la Biblia nos enseña a nosotros que los apóstoles subieron un día al templo. ¿A qué hora? A la hora de novena, que era la hora de la oración. En otras palabras, ellos seguían los rudimentos, ellos seguían las prácticas, tenían las disciplinas. El problema está en cuando uno tiene prácticas pero no tiene el corazón metido en las prácticas. El problema está, en otras palabras, cuando vienes a la iglesia pero tu corazón no está derramado delante de Dios en la iglesia. Cuando oras constantemente, pastor, yo oro, pero nunca siento que tengo anhelo, porque estás orando como oraban los fariseos. La Biblia nos enseña que Jesús dijo: no hagas como el fariseo que se para delante de Dios y ora a sí mismo. Dice: te doy gracias, Dios, que no soy como el pecador publicano. Y Jesús dijo que se estaba orando él mismo. En otras palabras, la oración no pasaba del tejado de donde ellos estaban, del techo de donde ellos estaban. Sin embargo, el publicano, el pecador, derramando su corazón delante de Dios, le decía al Señor: ten misericordia de mí, sé propicio de mí. Y esa oración de corazón conmovió a Jesús. Y Jesús enseñaba acerca de ese tipo de práctica, que no hagan las cosas por hacerlas. Lo que hacemos en el evangelio, sea orar, sea congregarnos, sea ayunar, no lo hacemos por contienda, no lo hacemos por reconocimiento o aplauso, no lo hacemos para tener algo que hacer, lo hacemos porque amamos a Dios, y todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, y todo lo que hacemos es para buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es para provocar a Dios en nuestras vidas, para ser llenos de Dios. ¿Para qué tú estás ayunando? ¿Para ser lleno de Dios o para que Dios te conteste tu petición? Mira que a la gente le gusta ayunar para que Dios conteste peticiones. Me voy a meter en ayuno, pastor, para ver si Dios me da esto. El ayuno es bueno, pero el ayuno no es para manipular a Dios. El ayuno es para que Dios rompa ligaduras y ataduras en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo eso en esta noche? La oración es bueno, pero la oración no es simplemente hablar y decir vanas repeticiones. Jesús estaba enseñando y dijo: cuando ustedes oren, no lo hagan como lo hacían los gentiles, que lo que hacían era repetir, pero su corazón no estaba. Por eso es que era vano. Sus repeticiones eran por gusto. Cuando buscamos a Dios, se necesita tiempo, disciplina, pero sobre todo hay que darle a Él prioridad. Cuando usted le da prioridad a la búsqueda y al acercamiento a Dios, usted está demostrando que tu corazón está dispuesto a darle el lugar que Él se merece. Usted sabe qué triste es cuando hay creyentes que te hablan de buscar a Dios como:
Pastor, no tenía nada que hacer y decidí ayunar. Vine al culto porque estaba aburrido en la casa y dije, bueno, para quedarme aquí mejor voy al culto. Se fueron los amenes, se me pusieron tristes. Mira, hermano, qué triste es escuchar un creyente que dice amar a Dios y ser seguidor de Dios y a la vez expresarse de su tiempo con Dios como que si le está haciendo un favor a Dios. Por si usted no lo sabía, cada vez que usted se acerca a Dios y a su casa y a su presencia, usted no le hace ningún favor a Dios. Dios te está haciendo el favor a ti. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Te está dando un privilegio. Dale prioridad. Dale prioridad. La oración abre la puerta de la intimidad y provoca que el cielo se abra sobre nuestras vidas. Por eso es que Jesús dio ejemplo. Jesús, antes de cualquier decisión importante, dice la Biblia que él oraba. Jesús, antes de escoger discípulos, él oró. Se retiró, estaba en el desierto, ayunando. Antes de cualquier cosa, antes de ir a la cruz, el momento más difícil de su ministerio, de su vida entera, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se fue al Getsemaní. Ahí fue a orar y a hablar con el Padre. La Biblia enseña en Lucas 5:16 que Jesús tenía una costumbre y era apartarse a los lugares desiertos y orar. Tú sabes, cuando alguien disfruta un acercamiento, una vida cerca de Dios, cuando esa persona todo lo que hace lo pasa por Dios primero. Va a comer, Señor, bendice mis alimentos. Se levanta en la mañana, bendice mi día, vengo a buscar tu presencia. Está en el trabajo, dame sabiduría, dame gracia. Tiene que tomar una decisión, Señor, no quiero hacer algo que sin que tú lo apruebes, dirige mis pasos. Va a hablar con alguien algo importante, Señor, dirige mis palabras, que lo que yo hable sea grato y de bendición y de edificación. Santo Dios. Ahí se está reconociendo cuando alguien de verdad tiene una relación cerca de Dios. Todo lo que hace es orar. Pastor, pero eso es locura. No, eso es cristianismo. Si usted quiere a Dios en todas las áreas de tu vida, te voy a decir en esta noche, mete a Dios en todas las áreas de tu vida. Mete a Dios en todas las áreas de tu vida. No existe intimidad sin oración. No existe intimidad sin oración. No me puedes decir a mí que tú eres alguien que está cerca de Dios si no eres capaz de hablar con Dios con frecuencia. Usted sabe lo que ha sucedido, que a través de los años nosotros limitamos los lugares y las formas para hablar con Dios. Obviamente es lindo tener un lugar como la iglesia donde te puedas arrodillar, humillar y hablar con Dios y derramar tu alma delante de Él, o el cuarto tuyo, el lugar íntimo tuyo, ahí donde tú puedas buscar a Dios. Todo eso es lindo y tú puedas hacerlo con libertad. Pero tú sabes que en la sociedad en cual nosotros estamos, hemos tenido que aprender a adaptar ciertas cosas. Y en este país, más que todo, siempre vamos corriendo, pero no necesariamente eso significa que tú tienes que descuidar hablar con Dios. Si tienes que hablar con Él mientras manejas, con los ojos abiertos, claro, aleluya, habla con Dios. Si estás en el trabajo y necesitas sabiduría, habla con Dios. Porque Dios le gusta que doblemos nuestras rodillas, Dios le gusta que cerremos nuestros ojos, que levantemos nuestras manos. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que donde quiera que estaba Jesús, Él miraba al cielo y le decía: Señor, haz lo que tú quieras hacer. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Van a haber momentos que en el trabajo vas a tener que hablar con Dios. Va a haber momentos que mientras tú estés pasando por medio de situaciones y problemas, mientras estás en la situación y el problema, tienes que ir hablando con Dios.
Ese es el tipo de comunión y acercamiento del cual yo te estoy hablando. Que tú sientas que en cada momento tú necesitas de Él. Tienes que desahogarte con Él. Yo he testificado porque hay momentos que somos tan débiles físicamente. Yo no sé si aquí a alguien le ha pasado eso, que no tenemos fuerza ni para arrodillarnos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Qué bueno que no soy el único pecador que le pasa. Yo he testificado que en ocasiones he llegado a este lugar, he estado solo, he puesto una silla allí y no puedo decir nada, no me sale nada de la boca, y lo que he hecho es sentarme y decirle: aquí está mi corazón. Te necesito. Comencé sin fuerza, comencé duro, comencé frío, pero mientras pasa el tiempo, de repente me doy cuenta que ya tengo fuerzas para arrodillarme y clamar y darle gloria a Él. Estaba sentado, parado, pero de repente Dios me dijo: ahora tienes las fuerzas para hacerlo. Disfruta de ese tipo de intimidad con Dios. Tienes que conocer la palabra. La palabra es la que transforma el corazón. Mira, muchos quieren acercamiento a Dios, pero no saben escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas formas. Dios le está hablando a algunos ahora en esta noche. Dios te puede hablar por medio hasta de inconversos. Dios te puede hablar como lo hizo en una ocasión en la palabra, hasta usó un animal. Pero principalmente usted y yo no necesitamos de un mensaje sobrenatural para escuchar a Dios. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Escudriña su palabra. Escudriña su palabra. Mira, la apatía al estudio de la palabra demuestra poco amor hacia Dios. Dios estableció esto en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de bueno. Muchos conocen el versículo, muchos lo repiten. Muchos hablan del poder de la palabra, es más cortante que toda espada de doble filo. Muchos hablan de lo que es capaz de hacer, penetrar el corazón del hombre, como lo dice Hebreos 4:12. Pero yo te voy a decir algo bien profundo, que es sencillo, pero a la vez profundo. Mientras más tú conoces Escritura, más tú conoces al autor de la Escritura. Pastor, eso no es profundo, eso es sencillo. Y entonces, ¿por qué no escudriña más su palabra? ¿Quieres conocer a Dios y tú crees que le vas a conocer solamente de los testimonios y las predicaciones que los demás cuentan? ¿Tú crees que vas a conocer a Dios porque te sientas 2, 3 días o un día a la semana y escuchas un sermón de 30, 40 minutos y eso es lo que va a alimentar tu alma a conocer más a Dios? No. Tú tienes que tener un tiempo íntimo con Él donde tú te pongas a estudiar y a valorar los escritos de la Sagrada Escritura. Donde tú medites en ella, donde tú le pidas a Dios que te ayude a vivir lo que está establecido en ella. El Señor le dio a conocer a Israel: mi pueblo está pereciendo porque le falta conocimiento. Y te voy a decir algo, eso fue para Israel y sigue siendo para los cristianos de hoy en día. Hay muchos cristianos que perecen, se alejan de Dios, no caminan con Dios, no se acercan a Dios porque no conocen Biblia, hermano. Yo voy a hacer una pregunta y respóndanse ustedes mismos ahí. En tu devocional diario, si es que tiene alguno, a la hora que sea, tú escudriñas la palabra de Dios.
¿O cuándo fue la última vez que de verdad le diste tiempo a estudiar la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú valoraste la palabra de Dios? Tú quieres conocer más a Dios y lo que a Él le agrada, escudriña más la palabra. Porque con esto termino. El pecado rompe la comunión con Dios. Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fíjate esto. Dios le dijo a Israel: los pecados de ustedes han hecho una barrera. Te ha alejado de Dios. Pablo habla acerca de esto y dice: todos pecamos y todos fuimos, ¿qué? Destituidos de la gloria del Señor. Mira, el pecado, hermano, te aleja de Dios. El pecado produce culpa, frialdad espiritual, pérdida del gozo. Por eso es que David clamó y dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Él lo había perdido. Hay algunos cristianos aquí que se congregan aquí y en muchas iglesias a nivel mundial y no tienen el gozo de la salvación. No tienen el gozo. No miran la vida como un regalo de Dios. No miran aún los procesos que pasan como una oportunidad para que Dios nos ministre y nos acerque más a Él y nos promueva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todo lo miran de una forma negativa. Siempre están mirando las cosas malas y siempre están tristes. Nunca están conformes. Esa persona no tiene el gozo de la salvación. El que está con Cristo y el que tiene gozo porque Cristo le ha salvado, no importa lo que esté viviendo, está contento porque está en su presencia. El pecado crea una resistencia a la voz del Espíritu Santo. El pecado te endurece tanto que no te deja escuchar a Dios. El apóstol Pablo dice: mira, exhórtense para que el pecado no les vaya a endurecer. ¿De qué se está refiriendo el apóstol Pablo? El continuo estado de estar pecando. Tú sabes lo que hace en el hombre: endurece el corazón del hombre. Y llega un momento que el hombre cree, cuando está duro, que está bien, pero de verdad está lejos de Dios. No me digas que escuchas a Dios si no vives para Dios. No me digas que el Espíritu Santo te está hablando si no hay arrepentimiento y cambio en tu vida. No me digas que eres profeta si estás viviendo desordenadamente. Santo Dios, ya se me pusieron bravos. La solución siempre va a ser el arrepentimiento. ¿Tú quieres que Dios te hable? Que te hable. ¿Tú quieres más acercamiento a Dios? Arrepiéntete. Arrepentimiento es cambio de rumbo, cambio de vida. Arrepentimiento no es un sentimiento donde derramas una lágrima y te sientes culpable. No, el pecado produce culpabilidad, pero culpabilidad no es arrepentimiento. Hay algunos que se sienten culpables pero siguen pecando. Judas fue un ejemplo de eso. Se sintió culpable, traicionó al Señor, fue y le lanzó las 30 piezas de plata al sacerdote. ¿Y qué fue lo que sucedió con Judas? Se arrepintió, se ahorcó. Entonces, en vez de arrepentirse, tuvo culpabilidad, pero siguió pecando. Porque el matarse es un pecado. Siguió pecando.
La culpabilidad no es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentirse mal por el pecado, pero decirle a Dios: yo renuncio a esto que me está estorbando en mi comunión contigo, con tal de acercarme más a ti, Señor. Renuncio a esto y quiero cambiar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a producir un acercamiento real, genuino a Dios. Va a producir una relación íntima, de tal modo que tú vas a poder escuchar su voz. Tú vas a poder caminar con Él. Qué lindo que los creyentes hoy en día puedan caminar como caminó un Adán. Se paseaba en el huerto y hablaba con Dios. Pastor, eso fue en el huerto. Jesús, por medio de su sacrificio, ha podido restaurar la comunión que se perdió un día. Pero tienes que valorar el sacrificio. Y todo lo que te aleje a ti de Dios, dile al Señor: échalo fuera de mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios eche fuera todas esas cosas que nos alejan de Él? ¿Cuántos dicen amén?